La leyenda negra versus el libro de Mormón, una visión profética de la historia de América. El contraste entre la leyenda negra y la perspectiva del libro de Mormón sobre la historia de América es un tema fascinante y complejo, que ofrece una riqueza de discusión para un grupo de santos de los últimos días. Permítanme desglosarlo extensamente, repensando la leyenda negra, más allá de las posturas extremas. La leyenda negra es un concepto historiográfico que describe la propaganda antiespañola, especialmente extendida a partir del siglo XVI por las potencias rivales de España, como Inglaterra, Holanda y Francia, y luego por grupos ilustrados y liberales en España y América. Esta leyenda enfatiza en exceso los aspectos negativos de la conquista y la colonización española en América, retratando a los españoles como intrínsecamente crueles, fanáticos religiosos, ambiciosos y genocidas. Mientras que la leyenda negra magnifica y generaliza estos eventos, ignora o minimiza otros aspectos importantes como la evangelización, la mezcla racial, la legislación de Indias, la fundación de ciudades y el desarrollo de una rica cultura hispanoamericana. También se ignora o minimiza los debates internos en España, con voces prominentes como Bartolomé de las Casas, quien valientemente denunció los abusos desde dentro del mismo sistema colonial. Sin embargo, su propia obra fue a veces utilizada y exagerada por la leyenda negra para sus propios fines. El objetivo principal de la leyenda negra era deslegitimar el dominio español y justificar las ambiciones territoriales y económicas de otras potencias sobre las colonias españolas. No obstante, existe también una leyenda rosa, que defiende la labor civilizadora de España y niega los horrores, presentando una visión idealizada de la conquista. Ambas posturas, la negra y la rosa, son extremas e irreconciliables, constituyendo una simplificación que desvirtúa la realidad histórica y ha generado un cansancio generalizado. Las últimas tendencias historiográficas, como las encabezadas por Fernández Armesto, Serge Grusinski y Jorge Cañizares Esguerra, tienden a disminuir las diferencias entre la colonización puritana inglesa y la católica española. No existió una contraposición tan radical, ambos procesos colonizadores tuvieron muchos puntos en común. La leyenda negra, con sus vertientes en la Inquisición, la política de Felipe II en los Países Bajos y la conquista de América, buscaba culpar a España por una forma de actuar supuestamente bárbara, cuando en realidad se comportó de manera similar a otros países europeos de la época. Como señaló Philip Powell, hay sobradas razones para pensar que ingleses, holandeses, franceses, belgas, alemanes, italianos y rusos se hubiesen comportado igual o peor en circunstancias similares. La vertiente americana de la leyenda negra se basó en la manipulación malintencionada de textos, especialmente los del padre Las Casas. Es falso que la leyenda negra naciera en España o que partiera del padre Las Casas. Fue iniciada por panfletistas y escritores de diversos países europeos, como franceses, holandeses, ingleses, alemanes, italianos y flamencos. Editores como Teodoro de Bry, un protestante con profundo odio hacia la España imperial, imprimieron ediciones de la brevísima con silografías sensacionalistas que plasmaban la crueldad extrema de la conquista, pervirtiendo los ideales caritativos de Las Casas con el objetivo de desprestigiar al imperio de los Habsburgo. La principal perversión consistió en presentar la brutalidad como una particularidad típica del carácter hispano, atribuyéndola, en ediciones alemanas, a influencias árabes y judías, lo que era una opinión racista y agraviante. Sin embargo, la crueldad ha sido un elemento omnipresente en la historia de la humanidad. Si bien la conquista estuvo presidida por la crueldad y hubo etnocidio sistemático, los españoles actuaron como otros pueblos de Occidente, antes y después. Las matanzas, torturas o amputaciones eran comunes en los patrones morales de la época. Casos puntuales de brutalidad y su contexto histórico. Es importante reconocer que, más allá del aperreamiento, el uso de perros de guerra para atacar y matar, la conquista española incluyó otras prácticas brutales. Documentos históricos, muchos de ellos de cronistas y religiosos de la época, mencionan quema de líderes y rebeldes. Existen numerosos relatos de caciques y líderes indígenas siendo quemados vivos como castigo o para infundir terror. Un caso notorio fue el del cacique Atuey en Cuba, quien fue quemado en la hoguera por los españoles en 1512 o 1513. Antes de su ejecución, se le ofreció convertirse al cristianismo para ir al cielo, a lo que, según los relatos, respondió que prefería no ir al cielo si allí estaban los españoles.
Mutilaciones. Se documentaron casos de amputación de manos, pies o narices como castigo por resistencia o robos. Ejecuciones masivas, aunque a menudo exageradas por la leyenda negra, hubo incidentes de matanzas en represalia por levantamientos o en el curso de batallas, como la masacre de Cholula o la masacre del Templo Mayor. Es crucial entender que estas atrocidades, aunque innegables, eran parte de un patrón de guerra y conquista brutal prevalente en esa época, no exclusivo de los españoles. Otras potencias europeas emplearon métodos igualmente crueles en sus procesos de colonización y guerras. La diferencia en la leyenda negra reside en la sistematización de la propaganda para atribuir esta crueldad como una característica inherente y única del carácter español. La leyenda negra fue, en gran medida, una respuesta de muchas naciones europeas al liderazgo mundial del Imperio de los Austrias, un montaje por la envidia que sentían de España. El Imperio de los Habsburgo fue combatido no solo por las armas, sino también con la propaganda, que minó la reputación de los hispanos en Europa. España ganó casi todas las batallas menos la de la propaganda. Sorprendentemente, la vigencia de la leyenda negra ha perdurado hasta los siglos XX y XXI, incluso en manuales académicos. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, ha surgido una corriente de hispanistas que han rescatado y valorado la historia de España. Los rescoldos de la leyenda negra hoy se deben a estrategias de algunos nacionalismos iberoamericanos que se autoafirman en oposición a lo español, y a la errada estrategia de la historiografía hispanista de contrarrestarla con la leyenda rosa, negando los horrores. Para superar esta injusta leyenda negra, es fundamental que los españoles reconozcan sin problemas los excesos que realmente se produjeron en el sometimiento del Nuevo Mundo. Mientras se luche contra la leyenda con más leyenda, esta prevalecerá sobre la historia. Es tiempo de cambiar el concepto y la celebración de la hispanidad, rescatándola de un carácter tradicionista y sectario, y reconociendo libre y objetivamente un pasado y un presente conflictivos. No se trata de acusar a los españoles de todos los males pasados y presentes de Hispanoamérica, ni de disimular lo que ocurrió. La historia de la humanidad es la crónica de la imposición del más fuerte sobre el más débil. La guerra ha sido una constante, con sociedades que alternan entre conflicto y paz. Las diferencias evolutivas entre las civilizaciones indígenas y las europeas eran abismales. Si bien el término genocidio o exterminio puede ser extremista y es un punto de debate historiográfico, dada la vasta mortandad causada también por enfermedades y el colapso social y cultural, es innegable que hubo un sometimiento brutal y una pérdida demográfica catastrófica para los pueblos indígenas. Abordando la minimización de la conquista, 300 conquistadores y solo luchas internas. Es crucial refutar la postura que minimiza la magnitud de la conquista española, afirmando que solo fueron 300 los que vinieron y que la mayoría fueron de entre ellos mismos, de nosotros mismos, indígenas que atacaron a otros. Si bien es cierto que los conquistadores españoles, en su número inicial, eran una minoría frente a las poblaciones indígenas, y que la participación de aliados indígenas fue un factor crucial en la caída de imperios como el azteca, esta perspectiva omite o minimiza deliberadamente los elementos fundamentales de la superioridad tecnológica y estratégica española que hicieron posible la conquista. Los españoles poseían una ventaja abrumadora en armamento y tecnología militar. Armas de fuego, arcabuces, mosquetes y cañones, que aunque lentos de recargar, generaban un terror psicológico y una capacidad de destrucción desconocidos para las armas indígenas. Armas de acero, espadas, dagas y armaduras de acero ofrecían una protección y letalidad superiores a las armas de obsidiana o madera de los indígenas. Caballos. Los caballos no solo proporcionaban una ventaja táctica en el combate y la movilidad, sino que también eran animales desconocidos y aterradores para muchas culturas americanas. Perros de guerra, los mastines y otros perros entrenados para el combate fueron herramientas brutales de ataque y persecución. Conocimiento militar y estratégico. Los españoles venían de una tradición de guerra europea, con tácticas y estrategias militares desarrolladas a lo largo de siglos. Aunque las alianzas indígenas fueron importantes, los españoles eran quienes dirigían la ofensiva, establecían las estrategias principales y, crucialmente, eran los poseedores de las tecnologías de guerra decisivas. Su llegada inició una era de saqueo sistemático de recursos, especialmente oro y plata, la imposición de un nuevo orden social, político y religioso, y la explotación de la mano de obra indígena a través de sistemas como la encomienda y la mita.
Afirmar que todo se redujo a luchas internas entre indígenas, ignorando el papel central de los conquistadores con su armamento y su agenda de dominación, es una forma de minimizar la verdadera magnitud de la violencia, la desestructuración social y la opresión colonial que se impuso. No se niega que los españoles trajeron elementos positivos como la construcción de universidades, hospitales y un sistema legal, las leyes de Indias, pero estos no anulan ni compensan los terribles costos humanos y culturales de la conquista y el periodo colonial. La balanza de poder estaba inequívocamente del lado de los conquistadores, y su llegada inició una verdadera máquina de conquista y saqueo. Luces y sombras de la corona española y otras potencias coloniales. Es importante reconocer las complejidades internas de la corona española. Reina Isabel la Católica, por ejemplo, emitió decretos y leyes como el Testamento de Isabel y las leyes de Burgos en 1512, que intentaban proteger a los indígenas de los abusos y reconocían su condición de súbditos de la corona, no de esclavos. Estas leyes, aunque a menudo desacatadas en la práctica por los encomenderos y colonos en América, demuestran que existía una voluntad legal y moral, al menos en la metrópoli, de evitar el maltrato extremo y la esclavitud de los pueblos originarios. Esta es una rosa que debe ser reconocida, ya que ninguna otra potencia colonial europea de la época desarrolló un cuerpo legal tan extenso y tempranamente para la protección de los nativos. Sin embargo, esta noble intención se vio profundamente empañada y contradicha por la hipocresía de la esclavitud africana. Mientras se debatía la humanidad y los derechos de los indígenas, la corona española, como otras potencias europeas, participó activamente en el tráfico transatlántico de esclavos africanos, considerándolos mercancía, sin los mismos derechos que los súbditos de la corona. Esta es una mancha innegable en la historia española y un recordatorio de que, incluso con legislaciones avanzadas, la búsqueda de riqueza y poder a menudo prevalecía sobre los principios morales. Para obtener una perspectiva completa, es vital mencionar que la crueldad y la opresión no fueron exclusivas de la colonización española. Otras naciones europeas cometieron atrocidades similares, o incluso peores, en otras partes del continente y del mundo. Imperio Británico. En Norteamérica, la colonización británica a menudo resultó en un exterminio sistemático de tribus indígenas a través de guerras, enfermedades y la expulsión forzada, con poca o ninguna integración racial o legal. Las políticas de reservas y la marcha de las lágrimas son ejemplos de limpieza étnica y despojo territorial. Imperio francés, aunque con un enfoque inicial más comercial y de alianzas con tribus en Canadá y Luisiana, también hubo conflictos brutales y la imposición de su dominio. Imperio portugués. En Brasil, la esclavitud indígena y africana fue masiva y especialmente brutal, con una devastación demográfica comparable o incluso superior a la de algunas regiones hispanas. Imperio holandés y belga. La explotación de sus colonias, especialmente en África, es tristemente célebre por su extrema crueldad y genocidio. Reconocer estos hechos no es hablar mal de una nación, sino buscar la verdad histórica compleja. Minimizar las culpas de la conquista española o ignorar las atrocidades de otras potencias solo perpetúa una visión sesgada. Como santos de los últimos días, tenemos la responsabilidad de buscar la verdad en todas las cosas, y eso incluye la historia. No debemos ser repetidores de lo que otros han dicho, sin un criterio amplio y bien fundamentado. Es esencial leer ambas líneas de opinión, la negra y la rosa, contrastarlas con la evidencia histórica y, crucialmente, con la luz adicional que nos proporciona el Libro de Mormón. La perspectiva del Libro de Mormón, un marco profético y espiritual. El Libro de Mormón, por otro lado, no es un libro de historia secular ni una narrativa política destinada a validar o refutar acusaciones de leyendas negras. Es un registro profético y espiritual que narra los tratos de Dios con sus hijos en el continente americano, desde aproximadamente el año 600 a.C. hasta el 421 después de Cristo, con un enfoque central en la venida de Jesucristo a América y su evangelio. Sin embargo, sus profecías ofrecen un marco que nos permite interpretar los eventos posteriores de la conquista y colonización, incluyendo aspectos que la leyenda negra aborda, pero desde una óptica divina y más profunda. La opresión gentil como consecuencia de la iniquidad. Nefi ve en visión la llegada de los gentiles, los europeos, a la tierra de promisión. Él claramente profetiza que la ira de Dios estaba sobre la posteridad de mis hermanos, refiriéndose a los lamanitas, y que serían afligidos por los gentiles.
En 1 Nefi, capítulo 13, versículos 12 al 19, Nefi describe esta visión en detalle. 1 Nefi, capítulo 13, versículo 12, Nefi ve, entre los gentiles un hombre, Cristóbal Colón, que llega, entre las muchas aguas. 1 Nefi, capítulo 13, versículo 13, otros gentiles le siguen, llegando a la tierra de promisión. 1 Nefi, capítulo 13, versículo 14, Nefi ve que, la ira de Dios estaba sobre la posteridad de mis hermanos, y eran esparcidos y heridos por los gentiles. Este versículo es clave, ya que coincide con parte de la leyenda negra al señalar la aflicción y el sufrimiento de los pueblos nativos a manos de los gentiles. 1 Nefi, capítulo 13, versículo 15, los gentiles suben, sobre la faz de la tierra de promisión, y someten a los descendientes de ley. 1 Nefi, capítulo 13, versículo 16, se menciona la gran destrucción que sobrevendría sobre los lamanitas. 1 Nefi, capítulo 13, versículo 17 al 19, sin embargo, también profetiza el surgimiento de gentiles justos y la independencia de las colonias. Esta aflicción fue una consecuencia directa de la iniquidad y la apostasía de los lamanitas, quienes se habían alejado de los convenios del Señor. En este sentido, los gentiles actuaron, sin saberlo, como un látigo de Dios, para disciplinar a su pueblo. Esto ayuda a explicar la violencia, la servidumbre y el inmenso sufrimiento que experimentaron los pueblos indígenas. Es importante recalcar que no se justifica la maldad de los conquistadores, se entiende que Dios permitió estas calamidades debido a la iniquidad de sus hijos. Aquí es donde entra el relato de las torturas, el aperreamiento, el quemar vivos a los rebeldes y la crueldad general. Estas prácticas fueron documentadas históricamente y, desde la perspectiva del Libro de Mormón, se enmarcan dentro de esa ira de Dios permitida. Es decir, las atrocidades cometidas por los conquistadores eran parte del doloroso yugo de hierro y la cautividad que Nefi dio para los descendientes de sus hermanos, aunque la responsabilidad moral de esos actos recae en los perpetradores. Otro versículo clave sobre la opresión se encuentra en 2 Nefi, capítulo 10, versículo 18, por tanto, ablandaré el corazón de los gentiles, para que sean como un padre para ellos, por tanto, los gentiles serán bendecidos y contados entre la casa de Israel. Este versículo, si bien habla de una futura bendición, implícitamente reconoce la opresión previa al necesitar un ablandamiento del corazón de los gentiles. La necesidad de ser liberados es una consecuencia directa de haber sido oprimidos. El Libro de Mormón muestra claramente que esta opresión no fue solo política o militar, sino que afectó profundamente la libertad y el bienestar de los descendientes de ley. Otros versículos que refuerzan la idea de opresión y sufrimiento bajo los gentiles incluyen 2 Nefi, capítulo 26, versículo 15, Nefi profetiza que la posteridad de sus hermanos será humillada en el polvo, y será consumida por el poder de los gentiles. La palabra humillada implica un estado de sometimiento y opresión severa. 2 Nefi, capítulo 28, versículo 4, advierte sobre grandes opresiones y la propagación de falsas doctrinas. Alma, capítulo 9, versículo 24, se profetiza que si los lamanitas no se arrepienten, los nefitas serán subyugados por ellos y afligidos y esparcidos. Aunque en un contexto diferente, establece el patrón de la aflicción como consecuencia de la iniquidad. Estos versículos, junto con el resto del Libro de Mormón, dejan inequívocamente claro que la llegada de los gentiles trajo consigo un período de profunda opresión, aflicción y cautividad para la posteridad de ley. Minimizar esto es ir en contra de las claras profecías y descripciones del propio libro. La necesidad de liberadores es una prueba irrefutable de que existió una opresión de la cual ser liberado. La corrupción de la verdad y la influencia de una grande y abominable iglesia. Nefi también ve que los gentiles quitarían del Evangelio del Cordero muchas partes que son claras y sumamente preciosas. 1 Nefi, capítulo 13, versículos 26 al 29. Esta profecía, aunque con múltiples cumplimientos, puede interpretarse como una referencia a la adulteración del cristianismo primitivo a través de los siglos. Esto resultó en una forma de cristianismo que, aunque con elementos de verdad, también contenía errores doctrinales y prácticas que, lamentablemente, contribuyeron a la opresión, la intolerancia y la justificación de la violencia.
La grande y abominable iglesia, mencionada en 1 Nefi, capítulo 13, es un símbolo de toda organización o filosofía que se opone a Dios y a su evangelio, y que lleva a las personas a la cautividad espiritual y temporal. Esta profecía no apunta a una nación o iglesia específica en la época actual, sino a fuerzas espirituales de maldad que operan en el mundo. La colonización, con sus motivaciones de poder y riqueza disfrazadas de fervor religioso, podría verse como una manifestación histórica de estas fuerzas en acción, resultando en la opresión brutal y el aperreamiento, así como las prácticas de quemar vivos a los rebeldes. La historia registra cómo la Inquisición, si bien no directamente en América al inicio, fue un reflejo de cómo la religión, en su forma corrupta, podía ser instrumentalizada para justificar la tortura, la quema en la hoguera y la opresión en nombre de la fe. Sociedades precolombinas y la iniquidad interna. Respecto a reyes a quienes no obedecieron sus súbditos y lo hicieron en América, el Libro de Mormón ofrece muchos ejemplos de sociedades internas, nefitas y lamanitas, donde la iniquidad, las facciones y la desobediencia a los líderes justos eran comunes. Por ejemplo, los anales nefitas están llenos de historias donde los pueblos se apartaban de la rectitud, rechazaban a sus profetas y jueces, y preferían líderes inicuos, lo que llevaba a divisiones y guerras civiles como se ve en partes de Alma y Elamán. Hubo momentos en que la gente dejó de creer en las palabras de sus profetas y se volvió a la destrucción, eligiendo jueces inicuos y reyes que no escuchaban la voz del pueblo. Elamán, capítulo 4, versículo 23, capítulo 5, versículo 2. Esto nos muestra que la iniquidad y la desobediencia a las autoridades justas no era exclusiva de los colonizadores, sino una condición humana que también afectó a las civilizaciones precolombinas, tal como se relata en el Libro de Mormón. En cuanto al canibalismo y si era parte de la religión, el Libro de Mormón describe la depravación extrema de los jareditas y de los lamanitas en sus últimas etapas de iniquidad. En el libro de Éter se menciona la extrema maldad y las carnicerías entre los jareditas, llegando a un punto de total degradación. En el caso de los lamanitas, al final de los registros nefitas, el Libro de Mormón los describe como crueles y feroces, y se deleitaban en derramar sangre, llegando a tal punto de depravación que no había quien fuera justo entre ellos. Moroni, capítulo 9, versículos 9 y 11. Si bien no se especifica el canibalismo como parte de una religión organizada, la descripción de la extrema barbarie, tortura y la ausencia de misericordia, Moroni, capítulo 9, versículos 7 al 9, sugiere un nivel de crueldad extrema que podía incluir tales prácticas en momentos de hambruna o degradación total, como se ha documentado en algunas culturas prehispánicas, no siempre vinculadas directamente a la religión, sino a prácticas de guerra o desesperación extrema. ¿A quiénes y de qué liberaron Bolívar y San Martín según el Libro de Mormón? Los libertadores como Simón Bolívar y José de San Martín surgieron para liberar a los pueblos de América del dominio político y militar de una potencia externa. En ese sentido, sí liberaron de la opresión colonial que trajo consigo su propia forma de crueldad y sumisión. Sin embargo, no liberaron a los pueblos directamente de las prácticas precolombinas como el canibalismo, que ya eran marginales o inexistentes en la mayoría de las sociedades para el siglo XIX, o de la iniquidad interna y la idolatría que el Libro de Mormón describe entre los lamanitas. Esas liberaciones son de naturaleza más espiritual y personal, que vienen con la aceptación del Evangelio. Lo que sí hicieron los liberadores fue establecer la libertad política y religiosa. Esta libertad, a su vez, creó un ambiente propicio para que, con el tiempo, el verdadero Evangelio de Jesucristo pudiera ser restaurado y ofrecido a todos los habitantes de estas tierras, incluyendo a los descendientes de Lehi, permitiéndoles liberarse espiritualmente de la iniquidad y la oscuridad. Es en este sentido que su rol es fundamental. Sobre la crítica a los libertadores y la instrumentación de Dios. Es cierto que figuras como Simón Bolívar son objeto de críticas, incluso tildadas de malas o comunistas, por algunos sectores, a menudo basándose en sus métodos en la guerra o en sus ideologías políticas. Sin embargo, el Libro de Mormón, y la historia en general, nos enseñan una verdad profunda: el Señor no siempre utiliza personas santas o moralmente perfectas para llevar a cabo su obra. Se ha visto reflejado a lo largo de la historia cómo Dios puede utilizar a individuos con defectos, incluso a naciones o imperios que actúan con iniquidad, para cumplir sus propósitos divinos. Los gentiles, en este caso los conquistadores, hicieron lo que hicieron porque Él lo permitió, y fue su forma de hacer cumplir sus promesas y sus profecías.
Los métodos, fuertes, que pudieron haber utilizado Bolívar o San Martín deben ser vistos en el contexto de las guerras de independencia, donde la violencia y las decisiones difíciles eran inevitables. Desde una perspectiva más elevada, la mano de Dios puede guiar eventos y levantar personas para sus fines, a pesar de las imperfecciones humanas. El levantamiento de los gentiles rectos y los liberadores. A pesar de la opresión inicial, el Libro de Mormón también profetiza que el Espíritu del Señor obraría sobre los gentiles y que salieron de su cautividad, cruzando las muchas aguas. 1 Nefi, capítulo 13, versículos 17 al 19. Esto no solo se refiere a la independencia de las naciones norteamericanas, sino a la fundación de naciones donde la libertad religiosa y política sería posible. Más adelante, se profetiza que ablandaré el corazón de los gentiles para que sean como un padre para ellos, por tanto, los gentiles serán bendecidos y contados entre la casa de Israel. 2 Nefi, capítulo 10, versículos 18 al 19. Esto sugiere un cambio gradual y el surgimiento de gentiles que, inspirados por la búsqueda de libertad y justicia, jugarían un papel fundamental en la liberación de los oprimidos. Los liberadores como Simón Bolívar y José de San Martín, en este contexto, no son simplemente figuras históricas que lucharon por la independencia. Desde una perspectiva del Libro de Mormón, fueron instrumentos en las manos de Dios para romper el yugo de la opresión gentil, preparando el camino para el cumplimiento de profecías mayores, incluyendo la restauración del Evangelio y el recogimiento de los descendientes de Ley. Héroes y villanos en el tapiz divino, una visión más profunda. Una observación profunda que se desprende de las profecías del Libro de Mormón es que la historia humana es un tapiz divino complejo que va más allá del simple bien contra el mal. El látigo de Dios y el ciclo de liberación. Nefi vio a los gentiles como un azote o un látigo de Dios sobre los lamanitas debido a su iniquidad. 1 Nefi, capítulo 13, versículo 14. Este es un patrón constante en las Escrituras. Cuando el pueblo del convenio de Dios cae en pecado, él a menudo usa fuerzas externas, a veces incluso inicuas, como instrumentos para castigarlos y llevarlos al arrepentimiento. Esto no es una aprobación de los actos inicuos del látigo, sino una demostración del poder de Dios para usar todas las cosas para sus propósitos. Sin embargo, el propósito divino del látigo no es aniquilar, sino provocar un cambio de corazón o preparar el camino para algo más grande. Como se señala, ese mismo látigo, los gentiles, luego se involucró en la opresión, lo que finalmente llevó a la necesidad de liberadores. Más allá de simples héroes y villanos. En un sentido puramente terrenal e histórico, las personas a menudo categorizan a las figuras como héroes o villanos. Pero desde una perspectiva más amplia y eterna, la que nos proporciona el Libro de Mormón, la situación se vuelve más matizada. El plan general de Dios, el Señor usa a todas las personas y naciones, justas o inicuas, para cumplir su gran designio. Incluso las acciones de los inicuos, aunque responsables de sus pecados, pueden servir inadvertidamente como catalizadores para propósitos divinos. El papel del albedrío. Cada individuo, ya sea un conquistador o un liberador, está ejerciendo su albedrío. Dios permite las elecciones, y estas elecciones conducen a consecuencias, tanto para los individuos como para los grupos. El látigo eligió oprimir, y los liberadores eligieron luchar por la libertad. Ambos tomaron decisiones dentro de su albedrío, y Dios luego trabajó con esas decisiones. El látigo puede convertirse en opresor. Los gentiles, inicialmente sirviendo como una herramienta de castigo, se convirtieron ellos mismos en los opresores, cumpliendo otra capa de profecía. Esto creó las mismas circunstancias de las que surgirían los liberadores. Los liberadores como instrumentos, los liberadores, como Bolívar y San Martín, fueron de hecho instrumentos en las manos de Dios. Fueron levantados para romper las cadenas de la opresión y para provocar un período de libertad política que, a su vez, prepararía el camino para la restauración del Evangelio y el recogimiento de Israel en los últimos días. 3 Nefi, capítulo 21, versículos 4 al 7. Así que, si bien podemos apreciar el coraje y el sacrificio de figuras como Bolívar y San Martín como héroes de la libertad desde una perspectiva humana, y condenar las atrocidades de los opresores, el Libro de Mormón nos invita a ver un tapiz divino más grande. Se trata menos de etiquetar a los individuos como puramente buenos o malos en el gran esquema del plan de Dios, y más de comprender cómo las acciones, tanto justas como inicuas,
contribuyen al desarrollo de su voluntad y al eventual triunfo de la rectitud. La luz del Libro de Mormón en el Apocalipsis de la Restauración. El Libro de Mormón nos aporta una luz fundamental en lo que podríamos llamar el Apocalipsis de la Restauración. La palabra Apocalipsis significa revelación, y el Libro de Mormón es precisamente eso, una revelación sobre los eventos finales, la restauración del Evangelio y el recogimiento de Israel. Nos enseña que los ciclos de iniquidad, opresión y liberación que vemos en la historia, tanto en el libro mismo como en la conquista y la independencia, son parte de un plan divino más grande que culmina con el conocimiento del verdadero Evangelio. A través del Libro de Mormón, los descendientes de Lehi y todos los gentiles pueden conocer a Jesucristo y su Evangelio puro. El recogimiento de la casa de Israel. Las profecías se cumplen a medida que los descendientes de Lehi, muchos de ellos en Latinoamérica, son bendecidos y se unen al pueblo del convenio del Señor. El establecimiento de Sión. Esta tierra de promisión está destinada a ser una tierra de libertad y de Sión, que aclara el Libro de Mormón y que confirma. El Libro de Mormón aclara la razón divina detrás de la aflicción y opresión de la posteridad de Lehi por los gentiles, atribuyéndola a su iniquidad y apostasía, no a una maldad inherente de los conquistadores per se, sino como una consecuencia permitida por Dios. También aclara que los actos de crueldad y las prácticas extremas de las sociedades precolombinas, como la depravación de los jareditas y lamanitas, eran resultado de su alejamiento de la rectitud y no necesariamente parte de una religión organizada. Además, aclara que el papel de los aliados indígenas en la conquista no anula la existencia de una opresión liderada y ejecutada por los españoles. A su vez, confirma que los abusos y el sufrimiento documentado por la leyenda negra, como las aflicciones, el esparcimiento, el ser heridos por los gentiles, incluyendo el aperreamiento y las quemas, eran parte de un cumplimiento profético. También confirma la mano de Dios en el levantamiento de figuras como Bolívar y San Martín como instrumentos para la libertad política, preparando el camino para la restauración del Evangelio y la subsiguiente liberación espiritual de los descendientes de Lehi. Confirma la existencia de una opresión real y profunda, no solo una percepción, que requirió la intervención divina a través de instrumentos humanos, y por tanto, la necesidad de liberadores que rompieran ese yugo. La idea de que no hubo opresión es desmentida directamente por la narrativa y las profecías del Libro de Mormón. Los héroes como Bolívar y San Martín fueron, en este sentido, parte del proceso divino que Dios utilizó para preparar el camino para la plenitud del Evangelio. Su lucha por la independencia abrió las puertas para que la restauración tuviera lugar y para que el mensaje del Libro de Mormón pudiera llegar a los pueblos que tanto tiempo estuvieron oprimidos. Es un recordatorio poderoso de que Dios tiene el control, incluso en medio de la agitación y el sufrimiento humanos. Esta perspectiva nos da esperanza y nos ayuda a ver la mano de Dios en la historia del continente, guiándonos hacia el cumplimiento de sus grandes propósitos.